Buenas, ingeniero. Este es mi video de presentación del examen. Bueno, comenzando con lo de las empresas, quisiera dar una pequeña introducción diciendo de que pues, se van a tratar los temas de alta tensión, baja y media tensión y lo que es energía renovable. Entonces, cuando hablamos bueno, sabemos de que nosotros elevamos el voltaje en la transmisión de energía para que las pérdidas sean mínimas. Entonces, cuando hablamos de alta, media o baja tensión, se refiere a esa capacidad que tienen los sistemas para poder transportar energía de un punto a otro. Eh, en los sistemas de alta tensión, entonces vamos a tratar bueno, con voltaje alto, como dice la palabra, y aquí pues se corre más riesgo tanto para el humano que está operando el sistema como, bueno, podría ser un animal, lo que sea. Y en los de baja y media tensión, pues se trata lo que es la distribución o lo que son instalaciones residenciales. Las empresas que en este caso pues fueron estudiadas abarcan estos tres puntos. Yo traté de que trataran las tres, de abarcar esos puntos. Entonces, también la energía renovable pues se refiere a la generación mediante recursos mediante recursos naturales, como ser el agua, puede ser el aire. Entonces, bueno, busqué que fuesen esos puntos lo que tocara cada empresa. Entonces, en este caso, la primera empresa, que es el grupo Colter, entonces, pues trata de sistemas especiales, electricidad, telecomunicaciones. También cuenta con los recursos en el área de la electricidad de alta tensión, baja tensión. También tienen generación mediante recursos hablados anteriormente, que son el agua y energía eólica. Entonces, esta fue una de las empresas que analicé. Y bueno, tienen, pues lo que cuenta una empresa en general, ¿verdad? Que tienen objetivos, visiones, valores. eh, También cuentan con diseño, construcción, montaje, lo que son políticas de la empresa para brindar un servicio. Recordemos de que pues nosotros en Honduras pues, consumimos cierta cantidad de energía y esta energía pues es generada parte por empresas privadas y parte por, por las empresas nacionales también. Entonces, bueno, en este caso se analiza esta empresa, donde más abajo pues sale lo que es cómo produce energía, ¿verdad? Sabemos de que las instalaciones de alta tensión y de media y baja tensión, pues es personal especializado, ¿verdad? Serían técnicos, ingenieros encargados de esa área, así que también cuentan con esos servicios. En esta imagen, pues se puede apreciar también lo que son transformadores, porque recordemos de que también están lo que son de las subestaciones para darle mantenimiento o para hacer las conversiones de voltaje necesarios para poder transmitir energía. Entonces, bueno, básicamente pues es la idea en general de un sistema eléctrico. Entonces, pues esta empresa cuenta con esas capacidades, habilidades y pues brinda un buen servicio. Una de las empresas grandes del país ubicada en San Pedro Sula. Y bueno, seguimos con la siguiente empresa. Igual aquí se pueden ver lo que son las líneas. Seguido, pues tenemos esta empresa que es eh, NIE, que pues es la Nacional de Ingenieros Electromecánicos. Sabemos que la electromecánica pues se basa en eso, ¿verdad? La generación de energía, también se relaciona un poco con potencia, lo que son los sistemas eléctricos. En este caso pues son los que nos interesan a nosotros, ya que en este parcial pues estamos analizando lo que son diagramas unifilares de estas redes, ¿verdad? Entonces, pues estas empresas se basan en eso, en trabajar en la alta tensión, en lo que es la instalación de los dispositivos necesarios, siempre tomando en cuenta, como vimos en la clase, lo que son los interruptores de aceite, aquellos que contienen pues un dieléctrico, que esto permite que no se formen arcos y todo esto. Entonces, este tipo de empresas pues tienen la normativa del país, en este caso en Honduras, ya que son hondureñas y pues, estamos estudiando esto. Eh,
pues cuentan con todas ellas, ¿verdad? Siempre tratan de seguir las medidas de seguridad tanto para su personal como para cumplir pues la normativa del país. Eh, bueno, como toda empresa, pues tiene como principal objetivo pues satisfacer a sus clientes de la mejor forma posible, colaborar en un servicio realmente, porque pues, la energía es un servicio que nos brinda el país, pagado, claro, pero no deja de ser un servicio. Entonces, pues, al tener una empresa de servicio, pues se trata de satisfacer siempre al cliente, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, pues, esta empresa igual, desde 1993, pues, viene acompañando lo que son, lo que son los temas estudiados, que son la alta tensión, baja y media, y también lo que es la generación de la energía, siempre por recursos renovables, es decir, recursos naturales, como ser el agua, el sol, todo esto, ¿verdad? Sabemos también, recordando un poco el primer parcial, de que pues la generación mediante energía solar es un poco diferente, ya que hay que hacer una conversión para poder utilizar corriente alterna, ¿verdad? Que es al final la que utilizamos en los sistemas de distribución. Y bueno, finalmente tenemos eh, los ingenieros consultores y constructores electromecánicos siempre, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos de que muchas de estas empresas funcionan con estos principios eh, mecánicos eléctricos, ya que pues la energía pues es transformada desde un proceso mecánico para ser energía eléctrica y así poder pues distribuirla. Entonces, pues se basa en proyectos siempre de alta, media y baja tensión. Eh, Además cuenta bueno, todas estas empresas también cuentan con otro tipo de servicios, ¿verdad? Nos estamos enfocando en lo que se pidió pues en este examen realizado el día de ayer ya. Y bueno, entonces, pues la misión como toda empresa, pues brindar servicio, eh, satisfacer a los clientes, porque pues están brindando un servicio siempre con la visión de pues, dar el mejor servicio y además de contar con los mejores dispositivos, siempre cumplir la normativa, ¿verdad? Ser una empresa seria, reconocida y, y bueno, esto más que todo también pues cuenta con generación de energía y tiene un área también de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, pues esas son las empresas realizadas en este examen, fueron las que investigué. Mencionar también que las fuentes siempre fueron páginas oficiales de cada empresa, entonces están adjuntas en el archivo del examen y bueno, traté de que siempre fuese información oficial, de que pues el Internet es un arma de doble filo y se puede encontrar también información falsa, pero en este caso pues traté de eso, de buscar información oficial de las mismas páginas de la empresa que brindan pues un servicio y para dar un servicio pues se tiene que tener ciertas normativas, cumplir con ciertas normativas, ¿verdad? Y que uno pueda fiarse de la empresa. Entonces, se cuentan con, bueno, estas empresas que estuve leyendo un poco, pues tienen modelos bien modernos de control, ¿verdad? Porque ya, pues, por ejemplo, con los interruptores analizados, de hecho, uno de los problemas del examen, eh, los interruptores pues son apagados de esa manera. Un operador, normalmente pues un ingeniero eléctrico, está encargado de desconectar o conectar para proteger el sistema debido a fallas que se pueden presentar. Eh, entonces, pues se hace desde, desde un punto, o sea, no hay que ir hasta allá, ¿verdad? Hacer esa operación. Eh, bueno, también, como decíamos, las plantas de generación, subestaciones de transformación. Entonces, sabemos de que, por ejemplo, a veces tenemos una demanda en cierto punto y necesitamos que llegue más energía. Entonces, pues también hay que hacer instalaciones, hay que hacer operaciones de alta tensión. Esta empresa son encargadas de hacer este tipo de acciones o tienen la capacidad, tienen también la, la mano necesaria, la mano de obra necesaria, el equipo técnico necesario para realizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue lo que se analizó. De igual forma, la página que se investigó en esta empresa también es oficial de la misma. Y bueno, al final están adjuntos todos los links de la fuente, ¿verdad? Donde pudimos obtener esta información.
que son estos que se pueden ver aquí. Entonces, bueno, eso sería el primer punto o la primera asignación del examen. Luego, bueno, no sé por qué le puse examen 3, pero bueno, el examen 2 de análisis de sistemas de potencia, ANSI, pues la asignación 2 consistía en analizar cómo interactuaban los componentes de este sistema. Entonces, pues como estuvimos viendo en la clase y como pudimos analizar, pues en este caso lo que nos dan es un diagrama unifilar. Sabemos de que esto simplifica mucho el problema porque pues los sistemas están compuestos de generadores, transformadores, de muchas líneas, pues sí puede ser confuso o un poco complicado cuando se tienen tantas cosas juntas al mismo tiempo hacer un análisis. Entonces por eso es que se representa de esta manera. Como vemos, los circulitos pues representan lo que es el generador o las máquinas asíncronas, porque también se puede observar en el mismo dibujo que se utiliza también para los motores. Tenemos los transformadores, pues básicamente representados por la bobina, ¿verdad? Se nota, se identifica que es un transformador. Están los que llamamos nodos o barras o ramas del sistema. A esto es donde van conectados pues los sistemas, dos o más sistemas, ¿verdad? En este caso pues era un sistema pues no tan grande y entonces era fácil identificar que a dónde estaban conectados los sistemas y que al mismo tiempo estaban en paralelo. En este caso no se daba el voltaje, por ejemplo, del transformador del generador 1, pero se identifica porque sí se da el voltaje de la generación y también sabemos que las barras pues tienen este voltaje de 66 kilovoltios. Y en el de abajo no se da el del generador, pero se nota que el del primario era lo que es el primario pues era lo que es el voltaje del generador 1 también. Entonces, bueno, el análisis de este problema pues se basa en eso. Aquí yo le puse siempre iba escribiendo todo lo que estoy hablando o algo parecido, pero realmente se puede hacer así también, solamente en el video y solamente viendo el dibujo y bueno, como podemos ver de la imagen acá, pues hice también un recordatorio de lo que vimos en clase, de cómo se representa una máquina rotatoria, un transformador, una barra, qué significa cada uno. En el dibujo también podemos apreciar de que todos estos sistemas están aislados mediante un interruptor, ya que este pequeño cuadrito pues, representa lo que es un interruptor de aceite, que como mencionaba arriba también en la asignación 1, pues permite, ¿verdad?, que se a poder aislar el sistema cuando hay una falla debido a ciertos problemas que pueden haber. En este sistema, mientras estaba pensando cómo es que estaban interactuando entre ellos, pues lo que entendí fue de que el generador 1, transformador 1 y el generador 2 y transformador 2, debido a que están conectados al mismo nodo o bar, pues están en paralelo. Luego tenemos lo que son las líneas, que como sabemos, pues se representa como tal, solamente una línea, ya que no hay muchas pérdidas en ellas, pues así se diseñan los sistemas y además pues, es lo que se busca al momento de la transmisión de energía. Y de hecho así es. Entonces no hay ningún problema ahí. Y notamos de que cada elemento pues tiene ese interruptor, ¿verdad? Para aislarlo. Luego tenemos una carga donde está la línea, que sería el motor. Sería el motor 5 creo que era ese. Entonces, ahí también hay un transformador. ¿Por qué hay un transformador ahí? Porque pues el motor no funciona al mismo voltaje en el que hay en la línea. Este funciona a 7.2 kilovoltios, ¿verdad? Que es bastante menor a los 66 kilovoltios que están en la línea. Entonces utiliza un transformador reductor en ese caso para poder operar el motor con mayor eficiencia. Y luego también tenemos otro transformador antes de las cargas de los motores o inductivas conectadas en paralelo. Al final, que también esa representa la carga, tenemos un transformador reductor por la misma razón, para poder operar el sistema a un voltaje eficiente para estos motores, ¿verdad? Me hace pensar de que todos estén en paralelo podría representar una, una industria donde
se necesite pues trabajo mecánico de estas máquinas para poder realizar ciertas acciones. Entonces, pues básicamente este era el análisis del problema 2, donde pues, los generadores son los encargados de alimentar el sistema con energía eléctrica, siempre contando con su interruptor de protección, los transformadores elevadores para que la transmisión sea de la mejor forma posible, las barras que nos indican que están en paralelo de los dos generadores con su respectivo transformador para elevar el voltaje, lo que son las líneas de transmisión, donde se tiene conectado una carga de un motor con un transformador reductor para poder operar mejor el sistema, con sus respectivos interruptores para aislar el sistema siempre por si hay algún problema. Y bueno, un transformador más para reducir también ese voltaje que le va a llegar a estos motores que están en paralelo ya que están conectados a la misma barra. Notamos que, como dije anteriormente, todos tienen su interruptor para aislar el sistema. Este sería el problema 2. Bueno, pasando al ejercicio 3, creo que fue el más complicado, sobre todo por toda la matemática que había que aplicar. Para sacar el diagrama unifilar, lo que hice fue utilizar la tabla, ya que en la tabla proporcionada en el examen, no la escribí, pero en la tabla proporcionada en el examen, pues nos daban lo que son las relaciones de las barras o de los nodos y nos daban la impedancia que había entre cada una de ellas, ¿verdad? Entonces lo que se pedía era una matriz de admitancia. Entonces, pues busqué la manera más fácil o óptima de poder dibujar el sistema y además que me representara algo a mí, pues que quería encontrarle pues cierta lógica y al final creo que lo logré y eh, bueno, iba revisando siempre de que el diagrama quedara bien dibujado con sus respectivas impedancias. No quise cargar el dibujo, poniéndole todas las impedancias o admitancias a cada uno porque sentía que iba a perder un poco pues, la esencia del diagrama. Pero, o sea, son valores dados y además, adelante también los analicé. Entonces, como podemos ver, también se incluía en este diagrama unifilar lo que son las potencias de entrada, que vienen siendo las de la generación, ¿verdad? Donde tenemos potencia pues, real, potencia activa y también potencia reactiva. Y algunos de los nodos contaban con potencias de salida, como ser el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6, el nodo 2, el nodo 8 y el nodo 10, que está un poco más arriba. Y bueno, siempre tratando de que el sistema, una vez que dibujé el diagrama, de hecho, pues hice un análisis para ver si podía pasar del diagrama a la tabla, ¿verdad? Que sería pues un proceso inverso al que pedía el examen, básicamente, y pues creo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer análisis. Luego, para lo que era pues la matriz de admitancia, realmente no necesitaba el diagrama como los ejercicios que vimos en la clase, que partíamos del diagrama y de ahí íbamos sacando los datos para poder conseguir esta matriz. En este caso, pues ya los datos nos estaban dando el problema y lo que debíamos de entender era qué era lo que nos estaba dando esa tabla, qué significaba. Y una vez entendiendo eso, pues entendíamos las relaciones de los nodos, se nos daba una impedancia. Sabemos que la admitancia pues es el inverso de la impedancia. Se nos pedían valores PU. Como sabemos, cuando trabajamos con sistema por unidad, necesitamos pues valores base que fueron proporcionados también en el examen. Lo que necesitábamos era conseguir el Z base. Entonces, por relación de voltaje, por relación de potencia, perdón, sabemos de que la impedancia base va a ser el voltaje al cuadrado entre la potencia. De esta manera se consiguió la impedancia base y pues se pudo analizar. El proceso era el siguiente, lo que se hacía era que tomábamos la impedancia de 1 a 3, por ejemplo, que estaba dada en la tabla, se dividía entre su impedancia base, eso nos daba su valor por unidad de impedancia, y luego aplicábamos el inverso de la impedancia para conseguir lo que era la admitancia, utilizando 5 cifras decimales como comentario, porque pues así lo pedía el examen. Y luego pues lo que se hace es utilizar una de las fórmulas que vimos en clase, que fue demostrada por usted, ingeniero, y bueno, se utilizaba esta fórmula donde la diagonal de la matriz pues
mantiene el signo de la admitancia y los otros elementos de esta matriz cuadrada de 2 por 2 pues cambiaban de signo. Entonces, bueno, este mismo proceso se fue haciendo una y otra vez, del 1 al 4, del 3 al 4, del 4 al 5 y así sucesivamente. Se fueron sacando las admitancias individuales de las relaciones de los nodos proporcionadas en el examen, ¿verdad? Y bueno, eran bastantes, era una matriz un poco grande y pues se fue haciendo ese proceso para obtener lo que eran todos los valores de las matrices individuales, por decirlo así. Bueno, una vez teniendo estas matrices, pasábamos a este proceso que se encuentra en esta imagen, donde pues, pasábamos a construir una matriz de 12 por 12, en este caso porque eran 12, pues 12 ramas las que habían, ¿verdad? Entonces, pues esta matriz, ¿cómo la fuimos construyendo? Esta matriz la fuimos construyendo, pues, en las relaciones del nodo 1 buscábamos todos aquellos elementos de las matrices individuales, de los elementos individuales, de los nodos individuales que se analizaron, por ejemplo, el 1 con el 3, entonces contaba con un 1. Entonces buscábamos el elemento 1, 1 y ese elemento pues lo sacábamos. De ahí en otra matriz que contenga el 1, de igual forma se buscaba el elemento 1, 1 y se iban sumando todos aquellos elementos que tuvieran el elemento 1, 1. Eso nos iba a dar el elemento 1, 1 de esta matriz. De esa misma forma se fueron sacando cada uno de los elementos. Sabemos de que, como usted hace, pues los elementos que son ceros porque no existen o porque no tienen relación entre ellos, como se puede apreciar también en el diagrama unifilar. Y de igual forma en la tabla también se podía apreciar directamente de que no tenían relación, pues las relaciones estaban dadas y estaban dados los datos. Entonces, pues eso fue lo que fui haciendo, sacando el 1 con el 3 y buscando esa relación, ¿verdad? En esas matrices individuales como presentaba anteriormente, que fueron sacados, el 1 con el 4 y así sucesivamente. La verdad, creo que este fue un proceso largo para poder construir esta matriz de 12 por 12, porque sí estaba grande. Cuando la iba haciendo, realmente noté un patrón que me pareció lógico, porque por ejemplo, cuando sacaba la relación de 1 con 3, entonces, y luego sacaba la de 3 con 1, me doy cuenta de que en las matrices que yo analicé anteriormente tenían el mismo valor, pero cambiaban de signo, ¿verdad? En este caso mantiene el signo porque cuando buscábamos en este elemento de esa conexión entre 1 y 3 del diagrama unifilar, pues esos elementos siempre mantenían esa misma impedancia. Tiene sentido, pues porque la misma impedancia que conecta de 1 a 3 es la misma impedancia que conecta de 3 a 1, y si es la misma impedancia, también es la misma impedancia. Entonces, por tanto, pues, me pareció lógico. Como esta matriz tenía bastantes elementos, quizás eso me ayudó a darme cuenta de eso. Ese sería el lado positivo que le miro a este ejercicio, ¿verdad? Creo que me dejó eso de aprendizaje. También había muchos elementos que no tenían conexión, quizás por lo extenso que quedó el diagrama, ¿verdad? No todos podían estar conectados entre sí y qué bueno. Y bueno, así fue como se operó en este ejercicio para poder realizarlo de la mejor forma. Esta fue mi presentación. Gracias por escuchar y bueno, nada, hasta el próximo examen.